Muy bien, nos encontramos otro día, otra lección de profetas menores. Hemos dejado varios libros ya por estudiarlo de manera superficial, a modo de devocional, llámelo como quiera. Sencillamente tratamos de aportar al pueblo, bendecirlo a través de la Biblia, que es lo que más nos debe interesar. Cuando uno lee los profetas menores, usted ve que prácticamente no ha variado mucho la sociedad, ¿no? Eclesiástica, política, social. Si bien hemos tenido algunos avances tecnológicos, modernismo, hay una gran verdad. El ser humano va potencializando su independencia, su alejamiento de Dios. Y creo que cuando uno estudia a los profetas menores, nos encontramos frente a una realidad, lo que ya pasó y lo que Dios hizo. Y creo que somos lo suficientemente inteligentes para no volver a cometer los mismos errores. Así que en esta oportunidad vamos a estar mirando al profeta Nahum. El profeta Nahum es un profeta llamado profeta lírico o poeta, ¿no? Es alguien que va a declarar un juicio muy fuerte contra el imperio asirio. El nombre de Nahum significa consolación o compasión, y alguno también ha llegado a decir el profeta de la misericordia, que significa el nombre Nahum. Él vivió cerca de Galilea, lugar donde estuvo soltando la palabra profética hacia Nínive, así que él va a declarar lo que Dios le muestra, la destrucción inminente de Asiria. La fecha aproximadamente de la profecía de este hombre fue en el 640, 609, ¿no? Bajo el gobierno de Josías, un buen rey Josías. Desde niño, de los 8 años, fue puesto allí en el trono como rey, y en el transcurso de los años trajo grandes reformas el rey Josías. Y en medio de eso, Nahum está profetizando, ¿no? Contemporáneos a él fueron Jeremías y Sofonía, otro de los profetas muy lindo que después lo vamos a estar mirando. Nínive fue fundada por alguien que nos interesa, fue Nimrod, fue el fundador de Nínive. Usted debe recordar en el libro de Génesis la torre de Babel, ¿no? La sublevación de la civilización en contra de Dios. Y allí aparecen nombres, y el nombre que aparece, fundador de esta nación, de esta tierra, de Nínive o del imperio asiria futuro, fue Nimrod, ¿no? Así que esta fue una ciudad que fue creciendo, mucho fue creciendo cerca de un río llamado Coset, que era provisto el agua por el río Tigris. Y cuando uno menciona Tigris, Éufrates, siempre tenemos presente la Mesopotamia, ¿no? Lugar donde se encontraba Adán en lo que llamamos los primeros padres. Ahí proféticamente el libro de Apocalipsis nos habla de que hay ángeles atados al futuro para ser soltados. O sea que la zona esta de la que se está mencionando es una tierra con una fortaleza espiritual muy fuerte. Así que ahí está profetizando este hombre. Se habla de que Senaquerib, uno de los reyes, mejoró muchísimo esta nación, le fue dando progreso, y según describe el propio profeta, ¿no? Era una ciudad sanguinaria y cruel. Capítulo número 1, cuando se declara la palabra profética, es puntual, el Señor le dice nación sanguinaria y cruel. Se creían que nunca iban a caer. Nadie podía creer que Nínive iba a ser afectada. Según nos relatan la historia y la arqueología, los muros tenían 45 metros de alto por 9 metros de ancho. Prácticamente se dice que 3 de esos carros que utilizaban para las batallas podían correr por arriba de esos muros, provisto con un canal de agua que venía de este río Coset, un canal que lo traían de 56 kilómetros para poder proveerse de agua. Así que era algo imposible poder destruir
la gran Asiria. Por ahí se nos cuenta que los reyes, conocidos por la liturgia, por el estudio, tenían más de 10.000 volúmenes en aquel entonces. Obviamente no serán los libros escritos que nosotros hoy conocemos, pero tenía una avanzada la civilización de Samaria. Esto provocaba en ellos que sean personas muy orgullosas y altaneras. En alguna oportunidad el profeta Jonás le suelta palabra a Nínive, y 100 años después destruida, ¿no? En el 612 va a caer Nínive totalmente destruida. Uno dice, imposible. Bueno, para esto se unieron caldeos, escitas, todo un mundo de tribus que hicieron una unificación, una alianza para poder destruir a Siria, que era un poder predominante y subyugaba a las naciones. Bueno, aquí está el profeta Nahum soltándole palabra profética, y realmente cuando uno piensa en esto dice, qué tremendo pensar en Nahum. ¿Por qué? Porque Nahum va a traer consuelo al pueblo. Hay una palabra que después se la voy a leer, muy linda, ¿no? Que habla el profeta referente al pueblo, porque hay algo que tengo que aclarar. ¿Por qué viene la destrucción sobre Asiria? Porque Asiria destruyó primeramente el norte, el reino del norte, la avasalló, la humilló, la maltrató. Estoy hablando de Israel. Pero a Judá también la estaba maltratando y opresionando. La historia nos habla que Senaquerib vino a invadir y querer tomar, y largó cartas de blasfemia contra Dios. Y ahí estaba en ese tiempo también ya el rey Ezequías, que va a buscar a Dios en el templo, echar las cartas, la blasfemia de Senaquerib. Y esa noche el ángel de la muerte sale a matar 185.000 soldados asirios. Senaquerib va a su nación humillado, y allí se dice que sus propios hijos mataron a Senaquerib. Obviamente era una nación que estaba siendo condenada porque había maltratado al pueblo de Dios. Así que, tomando un poquito el mensaje hacia el pueblo, la nación era muy pagana, era una nación que tenía una potencia militar y económica, pero había influenciado mucho en la destrucción de muchos pueblos, maltratándolo, ¿no? Subyugando. Bueno, creo que cuando uno mira el mundo en este tiempo, los llamados imperios, o si usted quiere llamarle naciones de primer mundo, que lo que hacen es oprimir a las naciones pobres, ¿no? Voy a dar un bosquejo del libro de Nahum. Hay una declaración de juicio aquí en el libro de Nahum, capítulo número 1. El profeta va a declarar justamente lo que le estoy diciendo, un juicio de parte de Dios hacia ello. Capítulo número 1, el cántico triunfal sobre la próxima destrucción, donde se dice vengador justo. Esto está del capítulo 1, pasaje 1 al 3, ¿no? Dice, Jehová es Dios celoso, vengador, Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda para el enojo para sus enemigos. ¿Por qué? Porque hay algo que tengo que aclarar. Dios había hecho un pacto con su pueblo. Y aunque el pueblo haya pecado, el pacto de Dios es irreversible. Pablo el apóstol dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dios permaneció fiel al pacto que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Una palabra profética que se mantuvo durante toda la historia, y aunque hubo naciones que procuraron la destrucción de Judá, en este caso Asiria, en este capítulo 1 está hablando justamente que Dios va a tomar venganza de lo que le hicieron a su pueblo, por el pacto que Dios tenía con su pueblo. Y creo que esto es un aliciente para los hijos de Dios, saber que Dios siempre es bueno, ¿no? Y aquí avanza en todo el capítulo 1, justamente la destrucción sobre este pueblo. Se declara la necesidad de la destrucción, destacando el propósito de ser fiel a Israel. Esto está en el pasaje número 7, que es una palabra que quiero dejarla para que la grabe, para que la subraye en su Biblia. Dice el pasaje 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Esta es la palabra clave de todo el libro de Nahum. Y una palabra clave para usted también, de saber que Dios es bueno
y que Él conoce a los que en Él confían. Es lo que le pasó al pueblo, es que Dios había gente que le temía a Dios y le creía a Dios, y por eso Dios salió al socorro de su pueblo. Esto está relatado en todo el capítulo número 1. En el pasaje número 15 prácticamente se habla de la caída de Nínive, y en el capítulo 2 avanza prácticamente declarando el juicio de Dios sobre este pueblo, la descripción de cómo va a caer. Dice el texto bíblico: he aquí sobre los montes los pies de los que traen buena nueva, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Está hablando de Asiria. Ponete contento, vienen las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Ha caído Nínive, ha caído la opresora. Si viviera Jonás, ¿no? Jonás estaba enojado cuando Dios lo volvió a perdonar a Nínive, pero 100 años después Dios cumplió la palabra. Y ahora le dice al pueblo: buenas nuevas, ha caído la opresora, el opresor, el malvado. Bueno, capítulo número 2, una serie de cuadros, ¿no? Cómo será tomada, lo que le va a pasar, la total destrucción y el saqueo de la ciudad. Lo que ellos hicieron, a ellos también le va a pasar. Dice la Biblia: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigilia el camino, cíñete los lomos, refuérzate con tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los que saquearon y atropellaron a sus enemigos. Lo que le está diciendo Dios a Nínive: así como saqueaste al pueblo, yo voy a bendecir a la nación. Es decir, yo quiero decirle algo en el día de hoy. Nínive fue un imperio, pero desapareció. Asiria como nación no existió más. Se cumplió la palabra profética de Nahum, no existió más. Es decir, Israel continuó, sufrió, pero esta palabra se cumplió. Israel sigue siendo nación. Y Asiria hoy es una etnia que está repartida por Irak, por Irán. Es un pequeño grupo de personas, ya no más como nación, ¿no? Así que esté atento, que siempre Dios va a cumplir su palabra. Así que dice el pasaje número 13 del capítulo número 2, he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé, reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Es decir, la palabra de Dios siempre se va a cumplir, ¿no? Yo quiero decirle que si usted siente que hay algo que le ha pasado en la vida, no tome venganza usted, déjelo, desate en el nombre de Jesús, suelte en el nombre de Jesús todo pecado, suelte toda ofensa, todo rencor, y espere en la justicia de Dios, porque parece que Dios tardara, ¿no? Pero cuando Dios paga bien. Aquí se cumple la palabra, ¿no? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y la Biblia nos habla en el libro de Mateo, cuando Pedro saca la espada y se quiere defender, y dice: guarda tu espada, porque al que espada hiere, a espada muere, ¿no? Entonces, tenga cuidado, porque a veces la espada es la lengua, cuando ofendemos, cuando lastimamos, y eso no la podemos volver para atrás. Entonces, deje que Dios obre. Los juicios de Dios parece que fueran lentos, pero son seguros. Y aquí vemos esta nación que oprimió mucho a todas las naciones, ahora ellos los estaban a ellos saqueando. Según nos describe el capítulo número 3, es una sanguinaria destrucción, ¿no? Dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, todo llena de mentira. Miren las características del pueblo: eran mentirosos, rapiña, sin apartarse del pillaje. Es decir, lo que está hablando el capítulo 3 es muy fuerte, porque va a ser una destrucción muy fuerte. La crueldad y la vileza de Nínive parecería que justificara la carnicería y el desastre que va a pasar sobre ellos. Esto está relatado en el capítulo 3, pasaje número 4 al 7, ¿no? Entonces, cuando uno lee 3:19, dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Es decir, Nínive lo que está recibiendo ahora es lo que hizo.
la venganza de las naciones. Y la verdad que a veces cuando uno ve algunas naciones que son muy violentas y que actúan de una manera tan injusta sobre otros y que empobrecen y que roban y saquean, qué sé yo, no quisiera mencionar países para no ofender a nadie, pero hay países que han sido despojados por ciertos imperios. Bueno, se le va a volver como en el caso de Asiria. Por eso digo, estimado, que cuando uno medita en los profetas menores, dice, el hombre no ha cambiado y sigue el mismo sistema de voracidad, de ser una persona ambiciosa, envidiosa y que desea lucrar con las personas. Pero bueno, ahí está el justo juicio de Dios sobre ello. Algunas lecciones para reflexionar, para ir terminando este libro. El libro pone en relieve la misericordia de Dios. Este libro de Nahum pone en relieve, por eso a Nahum se lo conoce como el profeta poeta, lírico, y su nombre significa consuelo, ¿no? Entonces la primera lección que yo saco de Nahum, para que usted lo tenga anotado por allí, es un libro de restauración, de misericordia, de justicia. Lo otro que sacamos como lección es que Dios manifiesta su poder y su majestad, y que Él protege a lo que en Él confía. Acuérdese siempre, capítulo 1 del libro de Nahum, pasaje número 7, Jehová es bueno, Jehová es fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confía. La paciencia de Dios tiene un límite. Hay también esta palabra en el libro de Nahum. La paciencia de Dios tiene un límite. En algún momento Dios dice basta. Entonces, mi estimado, no juguemos con la gracia del Señor. Ahí lo tenemos a Sansón, saldré como otras veces, pero dice la Biblia, él no se dio cuenta que Dios ya no estaba. Iglesia de Cristo, estimado hermano, no juguemos con la gracia del Señor. Dios es un Dios misericordioso, pero es un Dios justo, ¿no? Que el mismo libro dice que no tendrá por inocente al culpable. Y otra cosa que quiero decirle es que los tiranos tienen su destino también. Todos los tiranos, ¿no? Uno ve cómo se enriquecen, cómo sustraen y no tienen límite su voracidad. ¿Cuántos años pueden vivir? 80, 90 años. ¿A quién le va a quedar? ¿Dónde va a llevar la riqueza? Todo tirano va a tener su justo juicio delante del Señor. Traigo a memoria un líder que opresionó mucho a un pueblo por muchos años y terminó metido en una cueva donde los soldados americanos lo sacaron con mucha plata, pero huyendo, ¿no? No tenía manera de poder salir de esa situación y terminó ahorcado en su nación. La destrucción de Nínive no es un acto de un gobierno, sino que, ni tampoco capricho, sino que es un justo juicio de Dios para con los que actúan mal. Por el otro lado, Nahum no pretende defender el orgullo de Israel, sino el honor de Dios. Algunos textos bíblicos que les dejo para meditarlo. Nahum capítulo 1, pasaje número 3. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de su pie. Ese es nuestro Dios. Nahum capítulo 1, pasaje 3. Dios de consuelo. Él estaba soltando una palabra fuerte, pero poéticamente. Es una palabra poética la que uno lee. Capítulo número 1, pasaje 7, que le acabo de decir, ya esta es la tercera vez. Búsquelo, anótelo en una parte de alguna agenda, póngalo en su celular, en algún lado ponga esta palabra, porque usted la necesita. Y es una palabra que le estoy soltando en el día de hoy. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, no cabe duda que Dios es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. El día que estabas mal, Dios estuvo sosteniendo tu brazo, sosteniendo tu vida. Y la tercera parte dice, conoce a los que en Él confían. 3 aspectos de nuestro Dios. Bueno, porque Dios es bueno. Dios nos fortalece en el día de opresión y también Dios sabe que tú confías en Él. Otro texto bíblico,
Nahum capítulo 1, pasaje número 15. He aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar sobre ti el malvado. Pereció del todo. En algún momento, como dice la palabra, serán como nube, como neblina, que sale el sol de justicia, y el que te opresiona, el que te maltrata, va a desaparecer. Es lo que dice la palabra. El último texto bíblico para ir cerrando este hermoso libro, Nahum capítulo 2, pasaje número 13. He aquí contra Ninive, he aquí contra ti a Ninive. Es decir, lo que le está diciendo Dios: me voy contra ti, va contra el malvado. De ti salió el que pensó el mal, el asirio, el que destruía. Y el último, Romanos capítulo 8, pasaje 31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto lo toma el apóstol Pablo, seguramente luego de haber meditado en algunas oportunidades este libro tan precioso. Así que, resumiendo el mensaje general de Nahum, fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. Pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Esta es la palabra que está en el capítulo 11 del libro Romano, pasaje 22 al 23, la nueva versión, ¿no?, que habla de esta manera. Así que, mi estimado, vamos a orar, vamos a bendecir al Señor y nuevamente dejamos ya un libro precioso como Nahum. Acuérdese siempre, Nahum significa consuelo, compasivo, el que tiene misericordia. Padre, bendecimos en este día a nuestros oyentes, a nuestros amigos que nos acompañan a través de este canal, y esperamos que la palabra traiga fortaleza, que traiga bondad en la vida de las personas, pero por sobre toda cosa, Señor, que podamos aferrarnos al texto bíblico del versículo número 7. Tú eres Dios bueno. Tú eres un Dios que nos conoce y en el momento de angustia fortalece. Y también eres un Dios que conoce, que te confiamos y confiamos plenamente en ti. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima lección. Estaremos abordando otro libro apasionante. Por ahí vamos a entrar con Habacuc. Después tendremos a Sofonías. Así que estamos avanzando sobre estos 12 libros de profeta menor. Paz de Cristo. Dios bendiga a su iglesia y a nuestros amigos. Será hasta la próxima serie.